Bien, buenas tardes. ¿Cómo está el audio? Marjorie, ¿escucha? Julián. Ah, ¿no están? Ah, ya. Es como el de no alguien, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué habíamos hablado hace un momento? Estamos hablando de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Vimos que aparecen de forma natural en algunos fenómenos físicos, como por ejemplo el sistema masa-resorte en su movimiento oscilatorio, ¿cierto? Y nos dijimos, bueno, hay muchas ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿no? Pero dijimos que nos íbamos a enfocar en las que tienen la forma lineal, que es esta, y2' más p, donde p es una función que depende de x, por y', más q, donde q es una función que depende de x. No escribo todo eso porque me demoro más escribiendo. Igual a r, ¿bien? Donde r es una función que depende de x. Solo este tipo de ecuaciones vamos a tratar, ¿bien? Ahora, dijimos algo más. Dijimos que antes de tratar este tipo de ecuaciones lineales, con un r aquí, íbamos a tratar las que son homogéneas, es decir, que están igualadas a 0 aquí. ¿Listo? ¿Y por qué nos interesan estas ecuaciones? Porque tiene una característica importante, que es se satisface el principio, sí, principio de superposición. ¿Y qué dice ese principio? A ver, lo que dice fundamentalmente es que si yo tengo dos soluciones de esa ecuación diferencial, pero supongamos que esas dos soluciones, permítame, yo busco aquí la palabra exacta que usa el libro. Son soluciones que una no es múltiplo de la otra, ¿sí? Que no son directamente proporcionales, pues. Si las dos soluciones no son directamente proporcionales, entonces la combinación lineal de ellas también es solución. ¿Listo? Esa es la gracia, que sean dos soluciones, Y1 y Y2, son soluciones de la ecuación 1. Yo me autosilencié. Bueno, ya silencié a los que están ahí con el micrófono encendido. Entonces, si Y1 y Y2 son soluciones de esta ecuación diferencial, llamémosla llamamos a esta ecuación diferencial 1, ¿sí? Pongámosle un nombre ahí para referirnos a ella. Entonces, si son soluciones de 1, y además de eso, Y1 y Y2 no son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir que no sean directamente proporcionales? Por ejemplo, si yo sé que seno de x es solución y 2 seno de x también es solución, pues miren que estas dos funciones son directamente proporcionales, ¿sí? Porque esta segunda es 2 veces la primera, ¿bien? Entonces, digamos que no sean directamente proporcionales. Entonces, en ese caso, lo que yo estaba comentando antes de que cortara la llamada, es que y igual a, que va a ser la tercera solución, que es igual a la combinación lineal de esas dos, que es esta función, también es solución. Eso es lo que yo estaba diciendo. ¿Listo? Entonces, esto es solución de 1. Ahora, esto se puede probar muy fácil. Bien. Voy a dar una idea de cómo se prueba, pero es un ejercicio elemental. Probar que eso es cierto. ¿Cómo yo pruebo que eso es cierto? Pues fácil. Coloco calculo la derivada de esa función, la segunda derivada, y hago todas las cuentas, usando el hecho de que sé que Y1 y Y2 son soluciones. ¿Sí? Por ejemplo, Y3', ¿qué es? Pues la derivada es un operador lineal, eso es igual a la constante C1 por Y1', ¿cierto?
más la constante C2 por... Estoy probando que ese resultado es válido, ¿sí? La afirmación del teorema, llamémoslo así, llega hasta aquí, hasta esta línea divisoria. Eso es lo que afirma. De ahí en adelante estoy probándolo. Calculemos, veamos que Y3 sí es solución efectivamente. Entonces, calculo su primer derivada, que es eso, y su segunda derivada, que es, por las mismas razones, como el operador derivada lineal, es igual a C1 por Y1', por Y1, 2', ¿no? Es la segunda derivada, más C2 por Y2'. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahorita? Pues sustituir este Y' y este Y2' y Y, ¿sí? Las tres, aquí en esta ecuación diferencial y ver que eso va a cero. ¿Ya? Y eso es fácil de ver, miren. Es nomás de organizar los términos, ¿sí? Estoy probando el principio de superposición. Entonces aquí tengo que colocar, primero que todo, la segunda derivada de nuestra candidata a solución. Tengo que colocar la segunda derivada de Y3, que ya sabemos que es C1 por Y1, 2', más C2 por Y2', 2'. Y eso es Y3, esto es la combinación lineal en su segunda derivada, más C por la primera derivada de la función en cuestión, que es esta es la primera derivada. Entonces sería aquí C1 por Y1' más C2 por Y2'. ¿Sí? Eso es Y3', más Q por la función Y, que es la combinación simplemente. C1, Y1 más C2, Y2. ¿Sí? Y eso nos tiene que dar cero, tenemos que verificarlo para que sea cierto que ella es solución de la ecuación lineal homogénea. Veamos que efectivamente da cero. Lo único que tengo que hacer es usar el hecho de que Y1 y Y2 son solución. Entonces yo puedo empezar a asociar términos y noten que yo puedo asociar términos así. Por ejemplo, aquí tengo C1, Y1'. Se lo puedo asociar con, cuando distribuya este P, aquí me aparece un P por C1, Y1'. Entonces, mire, me empieza a quedar así. C1 por Y1, 2', ¿sí? Y aquí sale P por C1, Y1'. Y de por acá sale Q por C1 por Y1. ¿Sí o no? Asociando términos. Q por C1 por Y1. ¿Listo? Agrupé términos ahí. Y de la misma manera, puedo agrupar los términos que tienen que ver con Y2. Entonces, ¿de qué forma? Miren, aquí aparece C por Y2'. Aquí aparece, va a quedar un P por C2 por Y2'. Y acá aparece un Q por C2 por Y2. O sea, queda esto mismo que acabo de escribir, pero en términos de, el índice cambia. Queda un C2 y un Y1. Queda así. C2 más P, C2, Y2', más Q por C2, Y2. Sí. Esta es la misma línea de arriba, pero organicé los términos. Ahora, ¿alguien me puede decir qué paso sigue ahí? ¿Y qué tengo que probar? Tengo que probar que eso da cero, ¿no? Entonces, ¿qué paso sigue? Pues miren, aquí en estos primeros términos de aquí, tengo un factor común que es C1. ¿Sí? Aparece aquí el C1, aquí y aquí. ¿Puedo sacar ese factor común? Sí. Entonces me queda C1 por Y1, 2', más P por Y1', más
Q por Y1. Un Y1. Y que es la primera solución que dijimos que tenemos. Y aquí me queda por las mismas razones factorizando C2. Queda así. Ahora, ¿alguien me puede decir por qué eso me va a dar 0? Si eso da 0, entonces estamos probando que la combinación lineal de las dos soluciones es solución, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué organizar los términos aquí así? ¿Y por qué esto es 0 entonces? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Por qué eso es 0? Y con eso estaría probando, repito, que Y3, que fue la combinación lineal de Y1 y Y2, que ya son soluciones de entrada, Y3, así definido, también es solución de esa ecuación diferencial. Entonces, ¿por qué eso es 0? Es la pregunta. ¿Quién sabe decir? Juliana, Andrea, ¿no? ¿No sabe? Nadie sabe por qué eso es 0 al final. Recuerden, estamos suponiendo que Y1 y Y2 son soluciones de la ecuación lineal homogénea, esta que está aquí. Ya es solución, ya satisfacen esa igualdad, tanto Y1 como Y2. Y acabamos de hacer la combinación, acabamos de definir Y3, que es una tercera solución como combinación de estas dos. Y hicimos todas estas cuentas hasta llegar ahí. Entonces creemos, si ya es solución, si Y3 es solución, esto tiene que dar 0. ¿Por qué eso da 0? Efectivamente da 0, pero ¿por qué? ¿Quién dice algo? ¿Quién chuta? ¿Alguna respuesta? A ver si atina. O si alguien sabe. Esto que está entre paréntesis, ¿cuánto vale? Cada uno vale 0, ¿no? Está igualado a 0 cada uno, ¿no? ¿Por qué? Exacto. Porque estamos partiendo de las condiciones que usted dijo, profe, ¿no? Estamos partiendo de que Y1 y Y2 ya son soluciones, ¿cierto? Si Y1 Sí, es señor. solución, cuando coloco aquí Y1, miren, eso da 0. Esto que está aquí da 0. Y Y2 es solución de la ecuación. Entonces, si coloco un Y2 aquí, como estamos viendo que es solución, esto aquí también tiene que dar 0. Entonces me quedaría la constante C1 por 0 más la constante C2 por 0, eso es igual a 0. Exactamente como el compañero nos ha aclarado. Bien, entonces, ¿qué acabamos de probar con todo ese chorrero de cuentas? Pues este gran principio, el principio de superposición. Si yo tengo dos soluciones que no son directamente proporcionales, su combinación lineal también es solución. Hagamos un ejemplo concreto. Nosotros sabemos, por ejemplo, que acabamos de mostrar en la sesión anterior, que esta ecuación es lineal y homogénea, ¿sí? Y que tiene dos soluciones. ¿Cuáles dos? Pues Y1 igual a seno de X, ¿sí? Es solución de esa ecuación homogénea. ¿Cuál era la otra? Y2 igual a coseno de X. Y miren que una no son directamente proporcionales, ¿bien? Porque yo no puedo multiplicar por una constante la función seno para que me dé coseno. Entonces no son proporcionales. ¿Uno cómo sabe que dos funciones son proporcionales? Si hace la división entre ellas, Y1 sobre Y2, y me da una constante, y Y1 sobre Y2 da constante, da un número, entonces quiere decir que una es proporcional a la otra, es decir, eso está diciendo que Y1 es K veces Y2. ¿Sí? Que Y1 se obtiene a partir de Y2 multiplicando por una constante. Pero en este caso estas dos soluciones no son proporcionales, porque yo no puedo multiplicar por 3 o por 4 o por cualquier otra constante seno para que me dé coseno.
No existe eso. Entonces, no son proporcionales. Entonces, según el teorema de superposición, y igual a cualquier combinación C1, una constante que usted quiera, por seno de x, más una constante C2 por coseno de x, este tipo de funciones, así, también resuelven esta ecuación diferencial. Bien, entonces hay un concepto por aquí que el libro menciona, que le llaman a esas dos funciones y1 y y2 una base para la solución, una base. Veamos eso aquí. Seguro era más arriba aquí, habla de una base. Es decir, que las soluciones se obtienen a partir de esas dos por medio de combinaciones lineales. Bien. ¿Dónde está esa palabra? Bueno, más adelante tal vez aparece ese concepto de base del conjunto solución. Bien. ¿Por qué? Porque a partir de estas dos soluciones, haciendo combinación de ellas, tengo las demás. Bien. Entonces, esa ecuación de segundo orden tiene infinitas soluciones. ¿Listo? ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, ustedes me dan una constante, la que quieran, 1, 2, 3. Tenemos libertad nosotros de escoger esta constante y esta. Tenemos dos para elegir y de esa forma voy generando infinidad de soluciones. Bien, son de esta forma. Entonces, ahí usamos principio de superposición. Ahora, una observación importante. Este principio de superposición solamente es válido para ecuaciones lineales homogéneas. Bien, ecuaciones lineales homogéneas. Es decir, que esté aquí un igual a 0. Bien, por ejemplo, el libro nos muestra un caso en el que la ecuación lineal no es homogénea, entonces el principio de superposición no es válido. Veamos ese ejemplo. Mire, dice aquí, verifique que la función y igual a 1 más coseno de x y y igual a 1 más seno de x son soluciones de esta ecuación lineal de segundo orden, pero no homogénea porque aquí está igualado a 1. ¿Sí? Eso es fácil verificarlo. Pero cuando yo derivo estas funciones, la deriva la constante 0. ¿Sí? Entonces me va a quedar, es como prácticamente verificar que y igual a coseno de x y y igual a seno de x. Bueno, pues voy a hacerlo. Voy a hacerlo acá. Esto es observación. Voy a escribir aquí. El principio solo es válido en ecuaciones diferenciales ordinarias homogéneas. Bien, tienen que ser homogéneas. Veamos un caso donde eso no se cumple. Entonces, noten esta ecuación y2' más y. En lugar de estar igualado a 0, está igualado a 1. ¿Sí? Y ya nos dieron las dos soluciones. Y igual a 1 más coseno de x. ¿Sí? ¿Cuánto es cuánto es y prima? Y prima es igual a menos, la derivada de coseno es menos seno. Entonces y2' va a ser simplemente menos coseno. ¿Concuerdan conmigo? Entonces si yo sumo y2', que es menos coseno, con y, que es 1 más coseno, ¿qué me queda? Me queda 1. Entonces 1 es igual a 1, sí. Entonces efectivamente esa es solución. También es solución, digamos y1 es solución. También es solución esta, como nos menciona el libro. 1 más seno de x. ¿Sí? ¿Cuánto es la segunda derivada de esa función? La derivada de seno es coseno. Y la derivada de coseno es menos seno. Entonces la segunda derivada de esto va a ser menos seno. Si yo sumo y2' con 1 más seno de x,
menos seno de x sumado con 1 más seno de x. Eso me da 1. Entonces satisface también la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué nos dice el libro? Que si hacemos la siguiente combinación lineal, veamos. De hecho, una combinación muy sencilla. Por ejemplo, si multiplicamos por 2. Por ejemplo, fíjense en esta combinación lineal. Fíjense que ya empieza a fallar el principio de superposición. Escojamos una de las constantes 0. Vamos a hacer una combinación lineal y igual a 2 veces y1, ¿sí? Que es 1 más coseno de x. Entonces aquí tengo la solución que está entre paréntesis y la constante que escogí en este caso es 2. Más, y aquí escogamos la constante C2 igual a 0. 0 por 1 más seno de x. Entonces, ¿qué me da eso? Pues me queda simplemente 2. Eso me da simplemente 2 más 2 coseno de x. Entonces veamos que esa función, que es una combinación lineal de las dos soluciones, no es solución ya. ¿Por qué? Porque la segunda derivada de esta función, ¿cuánto da? y2'. Me da la derivada de coseno, que es menos seno, me daría menos 2 seno. Cuando derivo de nuevo me da menos 2 coseno. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo sumo esa segunda derivada menos 2 coseno de x con y, que es 2 más 2 coseno de x? Si yo hago esa suma, eso me da 2 y no da 1. Entonces no satisface la ecuación diferencial. Entonces, el principio solo es válido cuando tenemos una ecuación diferencial homogénea. Bien, una observación ahí. Bueno, pregunta hasta aquí. Entonces, igual que antes, cuando nosotros tenemos ecuaciones diferenciales, hablamos de condiciones iniciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en esta ecuación de segundo orden. P por y', homogénea, ¿no? Vamos a interesarnos por un momento en las homogéneas. Entonces, igualada a 0. Son bien comportadas, satisface el principio de superposición, está así. Bien. Entonces, a nosotros nos pueden dar esta ecuación diferencial y nos pueden dar condiciones iniciales. ¿Cómo vienen dadas las condiciones iniciales en este caso? Nos tienen que decir, por ejemplo, que y evaluada en un punto x sub 0 toma el valor, coloquemos aquí k, ¿sí? Entonces, las mismas condiciones de antes, que evaluada en un punto tiene que dar tal cosa. Pero como es de segundo orden, nos tiene que dar otra condición inicial. ¿Por qué? Porque si ustedes notan en el principio de superposición, tenemos libertad para escoger dos constantes, ¿cierto? Si tenemos ya dos soluciones dadas. Entonces necesitamos dos condiciones iniciales para poder determinar quiénes son esas constantes. Entonces aquí va a ser y'. En el mismo punto, en el mismo x sub 0, pero su derivada tiene que ser igual a una constante k1. Entonces, estos se llaman las condiciones iniciales, ¿bien? Que vienen dadas ahorita de esa forma. Sí. Condiciones iniciales. ¿Listo? Entonces, fíjense en algo. La condición inicial se da sobre el mismo punto de x sub 0, ¿sí? O sea, la solución evaluada en x sub 0 tiene que dar k y su derivada evaluada en x sub 0 tiene que dar k1. O el libro también le llama esto k sub 0, ¿sí? Entonces vienen dadas sobre el mismo punto, x sub 0. ¿Bien? Veamos un ejemplo. De una ecuación de segundo orden con esas condiciones iniciales concretas. Entonces pensemos, esto es un 3.0 menos 0.5. Entonces la ecuación homogénea que hemos trabajado todo el tiempo, y2' más y.
igual a 0. ¿Sí? Ya sabemos que tenemos dos soluciones, seno y coseno, y que además de eso, cualquier combinación de esas dos sirve. Entonces, las soluciones generales, ¿sí? Cuando la ecuación no tiene condiciones iniciales, son de la forma, recordemos, C1 por coseno de X más C2 por seno de X. ¿Listo? Ahora, nos van a dar condiciones iniciales. Nos van a decir que la solución y evaluada en 0 tiene que ser 3 y que y evaluado en y prima evaluado en 0 tiene que ser menos 0.5. Entonces, estas condiciones iniciales que nos dan van a determinar una única solución. Entonces, ¿cuál va a ser esa solución? Tenemos que venir aquí a esta solución general que tenemos, que es combinación de dos soluciones que ya conocemos, seno y coseno. ¿Sí? Entonces, ahí colocamos esas condiciones iniciales. Es decir, como y evaluado en 0 tiene que dar por una parte 3 y por otra parte eso va a ser igual a C1 por coseno de 0, que es 1. Entonces, C1 por 1 es C1, más C2 por seno de 0, que es 0. Y esto me tiene que dar 3. ¿Eso qué implica? Que esa constante C1 que tenemos que escoger va a ser 3 en este caso. Análogamente, si esta es la solución general, ¿cuánto es la derivada? Y' de esta solución general es igual a ¿qué? Es igual a la constante C1 por la derivada de coseno, que es menos seno. ¿Por qué hago esta derivada? Porque yo quiero buscar la constante tal que la derivada de la función evaluada en 0 de menos 0.5 más la constante C2 por la derivada de seno, que es coseno. ¿Sí? Entonces, a esta función, la derivada de y evaluada en 0, y' evaluada en 0, esto tiene que dar menos 0.5. Pero si lo evaluamos aquí en esta expresión, me daría la constante C1 por menos seno de 0. Pero seno de 0 es 0. Entonces me daría C1 por 0 más C2 por coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Entonces me queda 1 por C2, que es C2. Y eso tiene que darme menos 0.5. Concluimos entonces que la constante C2 es menos 0.5. ¿Sí? Entonces, ya determinamos el valor de la constante C1 y C2. Por lo tanto, esta ecuación diferencial, con esas condiciones que nos dan, tiene como solución a y igual a 3 coseno de X, ¿sí? Menos 0.5. Estoy sustituyendo el valor de las constantes aquí. Menos 0.5 por seno de X. Esta sí es la solución concreta que satisface esas condiciones iniciales. Bien. Y entonces así se procede. Ahora ustedes dirán hasta aquí que yo he hecho un poco de trampa, ¿no? Porque he hablado de ecuaciones de segundo orden y he trabajado todo el tiempo con esta que ya conocemos sus dos soluciones, seno y coseno, y su combinación. Nadie me ha preguntado, ¿y uno cómo hace para encontrar una solución de una ecuación tan complicada? ¿Cómo las encuentro? ¿Cómo me di cuenta yo que era seno o coseno? ¿Sí? Entonces es un trabajo complicado eso. Y ya estudiaremos algunas técnicas para resolver esta ecuación. Aquí estoy partiendo nomás de las soluciones y haciendo combinaciones entre ellas. Bien, y estudiando el concepto de condición inicial, encontrando las constantes, etc. ¿Listo? Esa solución que acabamos de encontrar tiene esta gráfica. Esta función oscila de esta forma. Bien. ¿Qué es esto?
Ahora, aquí aparece una definición. Bien. ¿Cuál va a ser el concepto de solución general de una ecuación diferencial? Entonces, el concepto de solución general es esa combinación lineal de dos soluciones que ya conocemos, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos una ecuación diferencial definida en un intervalo, bien, y sabemos que y1 y y2 son dos soluciones de esa ecuación diferencial, como en el caso que acabamos de hacer, ¿sí? Y además esas dos soluciones no son proporcionales, en el sentido que yo dije antes, ¿listo? Entonces, y1 y y2, solo esas dos soluciones que ya conocemos, son llamadas una base o un sistema fundamental de las soluciones de la ecuación diferencial. ¿Listo? ¿Cómo así que una base? Claro, porque cualquier otra solución tiene que ser combinación de estas dos que conocemos. Bien. Y una solución particular, dice aquí, se obtiene asignándole valores específicos a C1 y a C2, como lo acabamos de hacer en el ejemplo anterior, cuando nos dan una condición inicial. ¿Sí? Entonces, esa definición dice algo generoso. Dice que si usted tiene ya dos soluciones en la mano, está diciendo en el fondo que cualquier otra solución tiene que ser combinación lineal de esas dos. Bien. Y estamos asumiendo que estas dos no son proporcionales. Listo. Entonces tenemos esa definición. ¿Qué más aparece por aquí? Bueno, aquí aparece el concepto de base y trabajan un poco de cuándo son directamente proporcionales o no, pero yo creo que eso ya está claro para todos. Este es un ejercicio muy parecido al que acabamos de hacer, ¿sí? Tenemos la ecuación diferencial homogénea, tenemos dos soluciones ya dadas. Bien, y1 igual a la x y y2 igual a la menos x. Pregunta. A ver, solo una observación pequeña sobre ese ejercicio. Esta es la ecuación de segundo orden, homogénea, ¿sí? Y nos están dando esta solución, y1. Tendríamos que verificarlo, pero creamos en el libro. Estas dos son soluciones. Pregunta, ¿son directamente proporcionales o no? Una es un múltiplo de la otra. Dicen ustedes, ¿sí o no? ¿Será que yo puedo multiplicar la primera función por alguna constante para que me dé la otra? No, ¿cierto? No existe una constante k, no existe. Que yo multiplique k por e a la x y eso me dé e a la menos x. Esa constante no existe. Esas funciones son diferentes, el exponente es distinto, miren, acá es positivo, acá negativo. Y por muchas constantes que yo multiplique aquí, no voy a lograr perturbar ese exponente de ninguna manera. ¿Sí? O sea, es como decir lo siguiente. Digamos que esa constante existe. Si esa constante existe, pongámosla acá mejor. Querría decir que existe una constante tal que e a la x es igual a k por e a la menos x. Entonces estaríamos diciendo un absurdo. Estaríamos diciendo que e a la x recuerden que e a la menos x es 1 sobre e a la x. Entonces si pasamos a multiplicar me quedaría así. ¿Sí? Estaríamos diciendo que e a la 2x es igual a una constante. Pero e a la 2x es una función, miren, no es constante. Entonces no existe una constante con las características. Estas dos soluciones no son una múltiplo de la otra. Bien, son independientes. Entonces, cualquier combinación de ellas, o sea, el conjunto solución, o sea, estas dos funciones determinan una base para hallar las soluciones. O sea, cualquier otra solución va a ser una constante C1 por la primera función e a la x más una constante C2 por e a la menos x. ¿Sí? Forman una base. Entonces está la solución general de esa ecuación. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir el ejercicio. El ejemplo quiere mostrar eso. Aquí nos muestra, por ejemplo, que e a la 2x no es constante, lo que les mencionaba antes. Por eso no son combinación lineal una a la otra.
Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, ustedes dirán, sí, son conceptos muy sencillos, se entiende, pero no he dicho nada sustancial. Y es verdad, no he hecho nada sustancial hoy. No hemos hecho nada muy importante. ¿Cierto? Porque yo no les he dicho todavía cómo encontrar la solución. O sea, si nos dan la ecuación diferencial solita, ¿cómo yo encuentro esas dos soluciones? Yo no he dicho nada de eso. He evitado hablar del tema. No he dicho cómo proceder aquí, qué método usar, si hay que hacer algo parecido a lo que hacíamos cuando teníamos ecuaciones lineales, que teníamos un factor integrante y un montón de trucos, ¿no? Ninguna técnica he dicho hoy para encontrar una solución partiendo solo de la ecuación diferencial así. ¿Listo? Entonces es un problema monumental buscar soluciones de este tipo de ecuaciones, si no conozco ni siquiera una. ¿Sí? Entonces vamos a ablandar el problema, no seamos tan duros, ¿cierto? Por lo menos supongamos que yo conozco una solución. O sea, si yo sé que llevo una solución, ¿sí? ¿Cómo encuentro la otra? Entonces, ¿cómo encuentro? Lo escribamos aquí. ¿Cómo encuentro Y2? ¿Sí? Esto es un problema un poco menos complicado. Entonces, partamos del hecho de que nos van a dar una solución. Entonces, yo necesito encontrar la otra. Y2. O sea, de antemano nos están diciendo que este tipo de ecuaciones tienen dos soluciones. De hecho, tienen infinitas cuando hagamos la combinación. ¿Cómo encuentro Y2? Sí, a partir de conocer una. Pero ¿cómo encuentro Y2? De tal modo que no sea una combinación de esto. A ver, porque de todo lo que hemos dicho, si yo sé que Y1 es solución, entonces cualquier constante multiplicada por Y1 también es solución. ¿Bien? Entonces yo quiero encontrar es una segunda solución, pero que no sea una constante multiplicada por Y1. ¿A qué me refiero? Pensemos en esta ecuación diferencial que hemos tratado hoy todo el tiempo. Segundo orden homogénea. Nosotros sabemos, por ejemplo, que Y igual a seno de X es solución. Y por el principio de superposición, entonces cualquier otra función Y igual a 3 por seno de X o igual a K por seno de X, cualquier multiplicación de esa función seno por una constante, también es solución. ¿Sí? Por el principio de superposición. Entonces yo no estoy buscando una segunda solución que sea múltiplo de la primera, que ya conozco, que no tiene gracia. Ya sabemos que todas estas son solución también. Quiero buscar otra, que no sea múltiplo de la que ya me dan. Bien, este problema sí lo podemos abordar. ¿Listo? Estamos en condiciones. Entonces, eso es lo que vamos a ver en los últimos 30 minutos. Hagamos así los miércoles, veamos las 2 horas para que el sábado vamos a salir un poquito más temprano. Bien, hagamos un esfuerzo hoy para el mañana. Entonces, enseguida les envío el otro link. Descansemos 5 minuticos y ya lo envío para abordar este problemita que planteé aquí al final. ¿Sí? Efectivamente se puede. Hay que hacer un proceso. Bien. Entonces se va a cerrar aquí la reunión. Descansamos 5 minuticos y les envío otro link para mostrar cuál es el proceso de encontrar la segunda solución, dada que conocemos una. Es un problema menos complejo. ¿Está todo el mundo ok? ¿Tania está ok?